Muy buenos días y quisiera empezar agradeciendo la invitación a poder participar en este importante evento. Agradecer a todos los organizadores que me hayan invitado a poder compartir al inicio de esta jornada unas reflexiones sobre educación, sobre responsabilidad social, pero también sobre algunos temas que ya tanto Flavio como Marco han apuntado y que me parece que son relevantes a la hora de hacer una aproximación a los desafíos que tenemos y a la mejor manera que podríamos acercarnos a abordarlos. Y quisiera, al ser la primera intervención del día, permitirme el hacer una aproximación, compartir unas reflexiones más o menos generales sobre los temas que enmarcan la mejora concreta del ámbito de la educación. Y en esta reflexión general, cuando se me olvide ponerle un me parece muy grande a lo que digo, son mis opiniones y por lo tanto, como todas las opiniones, discutibles, compartibles o no, y seguro que sujetas a debate, pero me gustaría empezar analizando el mundo en el que vivimos, la realidad en la que estamos, porque creo que es una realidad de extraordinaria complejidad histórica. No solo por el calado de los cambios que se están produciendo, sino también por la velocidad y por la imprevisibilidad de estos cambios. Hay tres grandes características que creo que tienen el tiempo que estamos viviendo. El primero es la velocidad a la que se producen los acontecimientos. Hay cambios que se están produciendo de índole política, de índole económico, a una velocidad enorme. Todo sucede rapidísimo, todo sucede en el presente. Mañana ya es el largo plazo. Decía un pensador norteamericano, Joseph Nye, que la velocidad quizás es el rasgo que más diferencia nuestro tiempo. La viruela tardó 3 milenios en extenderse por todo el planeta, el SIDA tardó 3 décadas en extenderse, un virus informático tarda 3 días o 3 horas en extenderse. Pero junto con la velocidad, la profundidad de los cambios. Y si miramos en los últimos 30 años cómo ha cambiado el mundo, de existir dos grandes bloques ideológicos a que ya no existan, de existir un sistema económico que se derrumba en los 80 y se implanta una nueva forma de plantear la economía, a cómo la crisis económica desde el año 2008 también ha producido cambios de enorme calado en la realidad económica, social, política, y además, como les decía, cambios que son tremendamente imprevisibles. Hay cantidad de economistas en el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál de ellos previó que en 2008 se produciría una crisis como la que afectó a Estados Unidos, a Europa, a todo el mundo? ¿Quién previó la primavera árabe y que cayeran regímenes que parecían que no iban a caer en el norte de África o en Asia? Este tipo de cambios profundos, rápidos e imprevisibles marcan la realidad del mundo en el que estamos y hay que entender esta realidad para pensar en cambios respecto a la misma. Una realidad que responde a una revolución tecnológica. Hoy todos llevamos en el bolsillo un aparatito que nos permite saber cuál es la cotización de la bolsa de Nueva York, hablar con un familiar que está en la otra punta del mundo, leer el periódico, cualquier periódico del mundo. ¿Quién imaginaba que eso iba a suceder hace 5 años? La globalización de la economía. Las empresas son globales, los inversores son globales. Fenómenos sociales como la incorporación de la mujer al mundo laboral, nuevas formas de familia, las migraciones, la degradación del medio ambiente, cómo el poder político-económico está pasando del Atlántico y del Norte al Pacífico y al Sur. En realidad estamos viendo unos cambios de tal calado que, como decía algún escritor, no estamos en una época de cambio, sino realmente en un cambio de época. Y un cambio de época que para muchos es un cambio en crisis. Crisis, y los que hemos vivido en Europa en la época de la reciente crisis económica siempre decían, crisis en griego habla también de oportunidad, de nueva realidad que se abre. Dicen también que el ideograma, creo que es japonés o chino, ya no estoy muy seguro, creo que es el chino de crisis, es una mezcla entre el ideograma problema y el ideograma oportunidad. Bueno, estamos en un momento de apertura, pero en un momento también de graves problemas. Graves problemas porque si pensamos que el desarrollo debe ser un proceso sostenible, que significa que económicamente debe ser solvente, que socialmente debe ser equitativo y que ambientalmente debe ser prudente, la realidad nos dice que estamos en una situación bastante alejada de eso. En el mundo hay 1.000 millones de personas que pasan hambre. El mundo no está en una situación socialmente justa cuando 1.000 millones de personas, 1 de cada 6-7 habitantes del planeta, se va a la cama con el estómago vacío. El mundo está afrontando el desafío del cambio climático que en la cumbre de 2009 de Copenhague parecía como el principal problema de la humanidad. Más de 100 jefes de Estado y Gobierno se reunieron en esa ocasión y ahora ya no parece que esté en la agenda, pero el cambio climático está avanzando de forma realmente preocupante. La contaminación de acuíferos, la contaminación del mar. Pero muchos pensaban, hasta hace muy poquito, que esto eran costes
de un proceso de crecimiento económico que entre el año 1980 y el año 2008 multiplicó por 6 la riqueza del mundo. Y que de alguna manera era el peaje que había que pagar. Pero cuando la crisis económica de 2008, donde se desplomaron los grandes bancos, las grandes empresas a nivel mundial, puso de manifiesto que también la base económica de ese crecimiento era una base de pies de barro, que era una base económica que se había centrado en la desregulación como una forma, o en la promesa de la autorregulación de la economía, que al final había llevado a la ausencia de reglas, a la preeminencia de la codicia como valor principal en el funcionamiento de muchos espacios económicos, sociales y políticos, y que había producido una profundísima crisis económica y que había hecho retroceder las variables económicas en varias décadas, y que incluso comparan esta crisis, que sigue siendo extraordinariamente profunda en Europa, con la crisis de los años 29 y la década de los 30. Y esta falta de regulación, de ética que está detrás de esta crisis ambiental, económica y social, es lo que proclaman desde los indignados que se reunían en las plazas de Madrid o en Wall Street en Nueva York, hasta el Papa Francisco en sus escritos. Realmente es una crisis económica que refleja una crisis ética que está detrás de la misma y que responde realmente a un verdadero cambio de valores que se está produciendo en la sociedad en las últimas décadas, donde se están diluyendo los elementos más sólidos de la cohesión social y se están produciendo un tipo de relaciones que Bauman denomina como de una sociedad líquida. Las relaciones cada vez son más lábiles, menos intensas, menos duraderas, menos estrechas, y eso permite que se esté avanzando o que se esté viviendo una situación de incertidumbre como la que tenemos, de crisis de valores que está detrás de la crisis económica. Crisis de valores que se ve al final en la mayor parte de los países donde lo que se señala con el dedo no es tanto que haya un problema de crecimiento económico, que lo hay, o de desempleo, que lo hay, sino de valores de la clase política, de falta de valores de la sociedad, de falta de comportamientos adecuados de los líderes empresariales. Cuando escribo todo esto, muchos podrán pensar, está hablando de otras realidades. En el Perú no estamos viviendo esta situación. En Perú estamos viviendo quizá una época como no se había vivido en toda la época republicana, de crecimiento sostenido desde el año 2000, de continuidad política, de estabilidad en las instituciones de alguna manera, con transiciones democráticas desde el año 2001 una detrás de otra, con crecimiento de la economía en sectores como el extractivo, la pesca, el petróleo, pero también el turismo, la agroexportación. Sí, realmente un país que ha visto cómo su riqueza se multiplicaba en esta última década por 3, no parece que sea un país que deba mirar esta realidad de crisis que describí antes como una realidad que nos afecte demasiado, ¿no? Y sobre todo un país que vive un extraordinario optimismo, sin duda resultado de saber que hace muy poco tiempo se vivía una situación de crisis política, de inseguridad absoluta, de crisis económica devastadora, donde el futuro de muchos jóvenes estaba en el extranjero y donde muchos familiares animaban a los jóvenes a irse, no a quedarse en el país. Hoy Perú está recibiendo a mucha gente de otros países que buscan crear aquí sus propias oportunidades. Pero este no es el primer ciclo expansivo que vive el Perú. El Perú ha vivido el ciclo expansivo del salitre, el del guano, el del caucho, el de la pesca, el del petróleo. Y a cada uno de estos ciclos expansivos ligados a materias primas le han seguido crisis muy profundas. Y esta realidad debería hacernos reflexionar sobre cómo, de alguna manera, la situación económica del Perú tiene dependencias que le generan vulnerabilidad. En los últimos meses, una ligera bajada de la demanda de los países asiáticos sobre los minerales ha provocado una caída en la cotización de estos, y eso se ha traducido en los valores de las exportaciones y por lo tanto en la recaudación tributaria en el país. Y ni hablemos de la vulnerabilidad y la fragilidad medioambiental. El Perú es uno de los países más biodiversos del mundo, pero eso también lo hace uno de los países más vulnerables al cambio climático. Los glaciares andinos, y Perú tiene el 80% de los glaciares andinos del planeta, de los que depende la mayor parte de la población para beber o para cultivar, están pendientes de unidos por el calentamiento global. La biodiversidad en la zona de la selva, en la costa, fenómenos como el del Niño, que con el calentamiento global corremos el riesgo de que se repita de forma más frecuente. En definitiva, no digo todo esto para abonarme una especie de pesimismo autoflagelante en el que a veces caemos, y creo que es un rasgo que compartimos peruanos y españoles, de donde yo provengo, y tampoco es
la pretensión de poner una cautela ante el optimismo desbordante que en muchas ocasiones vive el país, ¿no? Que si consiguiéramos llegar a un mundial, pues ya no sé hasta dónde llegaría ese optimismo. Pero porque creo que es necesario mirar desde el ángulo precisamente de la ética personal y colectiva, el momento en el que estamos viviendo y los desafíos que tenemos por delante. Porque si hay un factor que puede ser un freno al proceso de desarrollo que está viviendo el Perú en esta década, es precisamente el factor humano. La formación de las personas, pero también los valores del conjunto de la sociedad. Y cuando, como señalaba Flavio, hay circunstancias de microcorrupción cotidianas, ya no solo las noticias que salen en los diarios, sino el hecho de que en un colegio se pida un dinero, que cuando vas a hacer un trámite al Poder Judicial te pidan aliviar la situación, que el policía te pida cómo es. Ese tipo de cosas pequeñas que no salen en los diarios, pero que son realidad cotidiana, introducen un enorme factor de distorsión en el desarrollo. ¿Qué duda cabe? Yo comento siempre, ¿cómo no va a generar falta de productividad cuando uno va a una panadería así un poco sofisticada, pues a San Antonio, alguna de las que hay en Lima, ¿no? Y cuando quiere comprar 2 baguettes, tiene que ir a una persona y pedirle las 2 baguettes. Ir a una segunda persona y pagarle las 2 baguettes, e ir a una tercera persona a que le entregue las 2 baguettes. Todo porque hay un sistema basado en la desconfianza, fruto de todas estas microcorrupciones. Por lo tanto, la aproximación desde la ética personal y colectiva al desafío de la mejora de la educación, en general al desafío de la consolidación del proceso de crecimiento económico para convertirlo en un proceso de desarrollo que mantenga su solidez económica, que garantice la inclusión social, que sea equitativo por lo tanto, y que sea ambientalmente prudente, que no estemos socavando las bases físicas del desarrollo, es fundamental. ¿Y qué aportación puede hacerse desde la educación a todo esto? Ya se ha mencionado que los resultados de la prueba PISA, aunque muestran que el Perú ha mejorado algo, ha mejorado menos que otros países, por eso hemos retrocedido en el ranking y estamos ahora mismo en la triste última posición de los 65 países. Es verdad que hemos decidido como país incorporarnos a un sistema de medición donde nos comparamos con los países más desarrollados del planeta. Hay países, como por ejemplo Panamá, que dio pésimos resultados en la prueba PISA y decidió no volver a pasar la prueba PISA. Creo que hay que reconocer que el Perú ha dicho, aunque estemos mal, no vamos a meter la cabeza debajo de la arena como hace la avestruz, sino a intentar mejorar y a pasar la vergüenza que tengamos que pasar si los datos no son buenos. Pero no queremos salirnos de esas mediciones y queremos compararnos con los que están mejor además, que creo que es algo extraordinariamente positivo. Pero el sistema educativo no solo da malos resultados en índice de lectura, de comprensión lectora, de razonamiento matemático, de razonamiento científico. Sobre todo lo que señalan los análisis del sistema educativo peruano es que es un sistema que en lugar de ser un factor de igualdad de oportunidades, es un factor de perpetuación y profundización de la segregación social. Quien no tiene recursos va a ir a una parte del sistema educativo que le va a garantizar una mala educación por la que nunca podrá salir de la pobreza. Y quien sí tiene recursos podrá ir a colegios que son tan buenos o mejores como los que hay en Europa, Estados Unidos, a universidades que son tan buenas o mejores como las mejores de la región, pero son solo una pequeña parte de la población. Este desafío de conseguir que el sistema educativo sea realmente un factor de inclusión social, de igualdad de oportunidades, es uno de los grandes desafíos, para mí quizá el principal desafío. Ser capaces de mejorar en los resultados, pero de mejorar en los resultados no porque la estadística diga que hemos mejorado, porque unos mejoran mucho y otros se estancan, sino porque de forma conjunta todos vamos mejorando. Saben ustedes que la broma que le hacen a los estadísticos de que cuando dicen que cada ciudadano en un determinado lugar se come medio pollo es porque alguien se comió el pollo entero y alguien no probó ni una alita, ¿no? Pues no podemos permitirnos tener una educación que incluso mejorando mantenga o aumente las brechas entre los que pueden acceder a una educación de calidad y los que no pueden acceder a ella. Y un ejemplo lo mencionaba Marco con el proyecto Luces para Aprender que hemos impulsado desde la OEI y el Ministerio de Educación, que plantea hacer frente a un reto como que 14.000 escuelas en el Perú no tienen acceso a la electricidad. Eso significa nada más y nada menos que el 60% de las escuelas rurales. ¿De qué educación del siglo XXI les vamos a hablar a unos niños que no tienen electricidad? Es que la electricidad se inventó al principio del siglo XIX. Es que la pila existe desde mediados del siglo XIX. Es que estos niños están en una educación, lamentablemente, del siglo XIX. Dar el salto en infraestructura, en acceso a las tecnologías, es fundamental para ofrecer esa igualdad de oportunidades. Y desde aquí quiero no solo felicitarme por la fase piloto que se puso en marcha y que inauguramos en octubre, sino también por haber llegado a un acuerdo con ALAC y Yanacocha, con la Asociación de los Andes de Cajamarca y el Gobierno regional,
para impulsar, con financiación de ALAC, este proyecto en más escuelas de la provincia de Cajamarca. Y esperamos que sea un ejemplo para que otras regiones, otras empresas, otros gobiernos locales también apuesten por convertir, como comentaba antes de empezar esta jornada con Robert, lo que son proyectos pilotos en auténticas políticas que lleguen a todos. Dejar del piloto que beneficia a unos poquitos que tuvieron la suerte que les tocó a ellos, para que haya verdaderas políticas que garantizan la igualdad para todos. En ese sentido, el Ministerio de Educación está apostando por la inclusión social en educación, está apostando por mejorar los aprendizajes, particularmente en la población más desfavorecida, y creo que el desafío que tenemos las organizaciones intergubernamentales como es la OI, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas es alinearnos con las políticas públicas para conseguir precisamente cambiar, transformar la realidad, no hacer cada uno la guerra por nuestro lado, sino unirnos detrás de políticas que prioricen lo fundamental y aportar nuestros recursos, nuestros conocimientos y nuestras contribuciones de todo tipo para que estas políticas se vayan consolidando y expandiendo. Y quisiera comentarles también un tema que me parece especialmente relevante y que mencionaba Flavio en su intervención, que se hizo algún análisis sobre él en el último K de Educación, que es la relevancia de las competencias, de las habilidades socioafectivas. Es verdad que los resultados de PISA dicen que las habilidades cognitivas en los estudiantes del Perú están muy mal y hay que mejorarlas. Un chico que no entiende lo que lee, un chico que no es capaz de hacer las principales operaciones matemáticas, va a tener una barrera casi insalvable para educarse adecuadamente. Es cierto también que tenemos verdaderos problemas en las habilidades técnicas. Las empresas no encuentran técnicos con la formación adecuada para hacer frente a las necesidades que tienen en el proceso de expansión de la economía. Las empresas mineras, y seguramente Yanacocha tendrá alguna experiencia, fichan, contratan a los conductores de camiones amarillos como si fueran jales de equipos de fútbol, porque hay tan pocos y son tan cruciales en la explotación minera que determinados técnicos son cotizadísimos en el mercado laboral. Y sin embargo, encontramos una formación, un sistema educativo que no forma a los técnicos que demanda el mercado laboral y unas empresas que no consiguen transmitir adecuadamente cuáles son esas necesidades. Es una suerte de desconexión que hay entre el sistema educativo y el mundo laboral por opacidad de uno, por falta de orientación de otro, que hace que nos encontremos también con un problema en las competencias técnicas. Y sobre este tema ha hecho un estudio hace muy poquitos meses el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero en este mismo estudio, el BID lo que señalaba es que el principal desafío, el principal reto que tenemos es la formación en las competencias, en las habilidades sociales, en las habilidades socioafectivas. Como se mencionaba antes, cuestiones como el pensamiento crítico, la capacidad de procesar información, de extraer conclusiones, de tomar decisiones, temas como el trabajo en equipo, ser capaz de colaborar con iguales, cuestiones como el liderazgo, ser capaz de dirigir a iguales, de comunicar ideas eficazmente. Todos estos elementos son elementos que tienen una importancia crucial y el BID aporta estudios, aporta datos para que esto no sea simplemente una elucubración. Aporta, por ejemplo, los resultados de un estudio hecho en toda la región que señala que la vinculación de los resultados laborales, de cómo uno evoluciona y mejora en su carrera laboral, está mucho más vinculada a las competencias socioafectivas que a las competencias técnicas o a las cognitivas. Aporta también una encuesta que realizó en Argentina, Chile y Brasil, no la hizo en el Perú, pero los resultados podemos imaginarnos que son muy equivalentes, donde indicaba que los empleadores valoran más las habilidades socioafectivas que las habilidades técnicas y cognitivas, que no quiere decir que las desprecien, obviamente, pero al final, como me decía hace poco un amigo, si contratas a una persona que de un tema no sabe demasiado, le puedes enseñar y lo puede aprender, pero si contratas a una persona que no es buena persona, que es conflictiva, que da problemas en un equipo, ¿eso cómo lo cambias? Yo quiero una persona que sea buena persona, que lo que no sepa ya lo aprenderá trabajando. Y eso es fundamental, y eso lo valoran los empresarios y lo valoran de manera central. Y hay un factor adicional que añade este informe, y es que mientras que las habilidades cognitivas, incluso las habilidades técnicas, se desarrollan de una manera crucial en la primera etapa de la infancia, las habilidades socioafectivas se desarrollan hasta el final de la adolescencia. Y por lo tanto, el conjunto del sistema educativo, incluida la educación superior técnica y la educación universitaria, tienen también la posibilidad
de influir en la conformación de estas habilidades, de estas competencias socioafectivas. Y tienen un valor crucial, no solo en formar personas con habilidades técnicas, en formar recursos productivos, sino fundamental y sobre todo en formar ciudadanos, en formar personas con valores, que es lo que se necesita para hacer frente al desafío de la ética en el proceso de desarrollo en el que estamos viviendo. Y quisiera terminar con alguna reflexión también sobre responsabilidad social empresarial, ya que, aunque hago un caso relativo al título de la ponencia, no quiero dejar de mencionar también la relevancia que tiene la responsabilidad social corporativa o empresarial, pero quiero dar un paso atrás, no solo verla cómo se conecta con la educación. Creo que el triángulo virtuoso que permite el desarrollo de las sociedades es cuando cuentan con estados eficientes, con sociedades civiles activas y participativas y con empresas socialmente responsables. Y sobre cómo un estado tiene que ser eficiente, evidentemente se puede hablar mucho, ¿no? Un estado no puede subordinarse completamente al mercado, no puede confiar ciegamente en la autorregulación del sector privado y en general de la economía, no puede renunciar en definitiva a un rol regulador y supervisor del conjunto de la economía. La sociedad civil también puede reflexionarse mucho sobre ella, sobre el papel que puede jugar, la necesidad de tener ciudadanos y ciudadanas que ejerzan como tales, es decir, que exijan a sus autoridades públicas y también a los responsables empresariales el cumplimiento de sus responsabilidades, que asuman que tienen que exigir el respeto de unos determinados derechos, pero que también asuman que tienen una serie de responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas que tienen que cumplir, incluso que tienen que ir más allá de lo que marcan las leyes como responsabilidades. Hay un ejemplo que a mí me encanta. Cuando fue 3-4 años hubo el tsunami en Japón, y no solo fue un terremoto devastador, un tsunami que mató a mucha gente, sino también que arrasó con una central nuclear y que provocó, para evitar problemas, que pararan muchas centrales nucleares, casi todas las que tenía funcionando en Japón, tenían un problema de hacer frente a un posible colapso del suministro de energía eléctrica en el país. Bueno, una ciudad como Tokio, de 25 millones de habitantes, ante el pedido de las autoridades de que moderasen el consumo de energía para evitar tener que cortar energía o llegar a una situación de colapso, los ciudadanos, más allá de lo que puede ser sus obligaciones, más allá de esa posición de tengo derecho ya que yo pago esto, redujeron hasta tal punto el consumo de energía que al final el consumo se redujo en un 30% y no fue necesario aplicar ningún tipo de corte, de regulación extraordinaria por parte de las empresas eléctricas. Este tipo de comportamientos, ¿por qué no van a ser también posibles en un país como el Perú? ¿Por qué tienen que ser solo patrimonio exclusivo de ciudadanos de países asiáticos o de países nórdicos? ¿Por qué los latinos no podemos tener también comportamientos socialmente responsables de esta naturaleza? Y también las empresas, obviamente. También las empresas creo que pueden y deben jugar un papel fundamental en este sentido. Nadie discute que las empresas son el actor fundamental en el funcionamiento de la economía. Nadie discute que son la pieza clave en la regulación de la oferta y la demanda de bienes y servicios de la sociedad. Nadie discute que son los principales protagonistas de la innovación, de la creación de riqueza, de la creación de empleo. Y tampoco nadie discute, creo yo, que la empresa es el actor fundamental o uno de los principales en la conformación del entorno laboral, del entorno económico, hasta del medio ambiente por la capacidad de influencia que pueden tener, y que de hecho tienen en muchas ocasiones, hasta de las relaciones políticas y sociales. Pero si bien las empresas son cada vez más fuertes, podemos decir que cada vez son más vulnerables. Y esto, que es una paradoja, me parece que con alguna reflexión seguramente lo compartan. Por un lado, la concentración empresarial a nivel global, ya no solo en los países, sino a nivel mundial, hace que las empresas cada vez sean más potentes. Cuando uno mira en las 100 primeras economías del planeta, 50 son empresas, las otras 50 son países. Son empresas con un poder económico enorme, que a la vez están viendo cómo los contrapoderes tradicionales se van debilitando. Los estados en muchos lugares tienen menos capacidad de regulación, porque no creen en esa capacidad de regulación o porque por una cuestión de incidencia política no se les permite ejercerla. Los sindicatos también están en franca decadencia y cada vez tienen menos capacidad de ejercer contrapeso ante las empresas.
Y la capacidad de generar impactos positivos y negativos cada vez es mayor, la capacidad de generar avances tecnológicos, creación de empleo, desarrollo, pero también de producir abusos laborales o deterioro medioambiental cada vez es mayor. Es decir, las empresas cada vez son más fuertes y paradójicamente cada vez son más vulnerables porque cada vez son más transparentes. Cada vez la sociedad tiene más capacidad para escudriñar, para ver, para comunicar, para compartir, para divulgar realidades que pasan dentro de las empresas. Hace pocos meses en mi país trascendió la noticia de una empresa de agroexportación que envasaba hortalizas y que dijeron que no permitía a las trabajadoras de la empresa ir al baño nada más que a la hora de la entrada y a la de la salida, algo así. Se montó tal escándalo porque eso trascendió, porque alguien grabó un video en YouTube con el teléfono móvil y con el celular lo colgó en YouTube donde se veía un cartelito y una supervisora, generó tal escándalo que la empresa tuvo rápidamente que salir a la palestra pública y decir que eso no, que lo iban a cambiar, que había habido un malentendido. Cuando hace 3 años una planta de extracción petrolífera en el Golfo de México de British Petroleum, que es la segunda empresa petrolera del mundo y es una de las más grandes del mundo, tuvo un accidente y vertió una cantidad enorme de petróleo al planeta, no solo hubo un problema sobre el mar, sobre los pescadores, un problema para la empresa que perdió en pocas semanas la mitad de su cotización en la Bolsa de Londres. Los accionistas de esa empresa vieron cómo sus acciones perdieron la mitad de su valor. No hay un problema para las empresas si la sociedad civil, si los periodistas, si cualquier ciudadano con un celular pone de manifiesto que puede haber comportamientos abusivos por parte de ellas. Son más fuertes, pero a la vez son más vulnerables por esta realidad de la nueva sociedad en la que vivimos. Y eso significa que la responsabilidad social de las empresas no es una opción. Solo sobrevivirán en un mundo competitivo y cada vez más globalizado las empresas que actúen con responsabilidad social. Parece que son del siglo pasado, porque fueron opiniones de Friedman y de Hayek en los años 60 del siglo pasado, los que decían que la responsabilidad social de la empresa era una moda, era una majadería que no tenía nada que ver. La única obligación de la empresa era maximizar los beneficios. Hay mucha gente que sigue pensando eso, a pesar de que esas opiniones fueron de hace como 50 años. Hay quienes piensan y dicen, bueno, no es tan así. La empresa tiene que tener una acción filantrópica, tiene que devolver a la sociedad parte de lo que genera. Pero es una visión que en el peor de los casos puede ser paternalista y que en ocasiones limita mucho la responsabilidad social. Porque la pregunta no es qué hace la empresa con los beneficios que obtiene, sino cómo genera beneficios la empresa. La pregunta no es si la ética es algo con lo que luego valora qué hacer con los beneficios, sino cómo la ética impregna cualquier ámbito de actividad de la empresa. En definitiva, no es que la empresa sea ética porque es rentable, sino la empresa es rentable porque es ética. Y esto significa que hay que superar incluso visiones instrumentales de la responsabilidad social, en el sentido de decir, mi objetivo fundamental es maximizar el beneficio de los accionistas, pero tengo que ver cómo lo hago teniendo en cuenta pues, en fin, que hay demandas de los trabajadores, de las poblaciones que pueden estar cerca, en fin, viendo cómo mi objetivo central se ve matizado por las demandas de los grupos de interés. Lo que plantea la nueva cultura de la responsabilidad social empresarial es que los intereses de los grupos que tienen vinculación con la empresa tienen que ser considerados legítimos, tienen que entrar en un espacio de construcción conjunta de valor compartido para la empresa y para la sociedad. Es decir, la empresa se ve como una especie de encrucijada donde tiene que valorar y cuidar el valor de los accionistas, tiene que valorar y cuidar el valor o lo que le interesa a sus empleados, a sus clientes internos, tiene que valorar y cuidar lo que le interesa a sus clientes externos, a los que les vende bienes y servicios, a los que no puede estafar con la calidad, pero también tiene que valorar cómo afecta su actividad al conjunto de la sociedad e entrar en interlocución con todos estos interlocutores, valga la redundancia. Considerando, como les decía, que esos valores, que todos esos intereses tienen un valor intrínseco y tienen una legitimidad. No tienen una legitimidad ilimitada, obviamente, porque tienen que entrar y encontrar el espacio de equilibrio todos esos intereses. Pero tiene que buscarse ese equilibrio. Tiene que haber una implicación directa de los principales directivos de las compañías en la constitución, en la construcción de ese sistema de equilibrios y debe de rendirse cuentas de cómo se hace, de una forma transparente y abierta a la sociedad. En definitiva, la responsabilidad social no puede ser solo una forma de lavar la cara de las empresas, sino que tiene que ser una forma de funcionar las empresas. Y les repito, aludiendo a los ejemplos de antes, en el mundo en el que estamos,
solo las empresas que vayan construyendo su día a día sobre estas bases van a tener realmente la posibilidad de tener éxito en el mundo global, porque el mundo realiza un escrutinio hasta el extremo, y el impacto que tiene sobre la viabilidad económica de las empresas determinados comportamientos que puedan ser percibidos, incluso aunque no lo sean, como ajenos a estas exigencias de entrar en diálogo con todos los interlocutores sociales, acaban pasando factura también a los accionistas de las empresas. Y hay un punto adicional que quisiera terminar mencionando, que es el de la fiscalidad, porque podría parecer, y es evidentemente la forma más importante en la que se produce una transferencia de recursos desde la empresa a la sociedad, más allá de lo que se transfiere a los empleados de los salarios y a los accionistas mediante los dividendos, pero a través de los impuestos parece, y es evidente, que es la manera fundamental de realizar una transferencia de la empresa a la sociedad. Y podría uno imaginarse, bueno, que lo que hay que hacer es cumplir las leyes y se acabó, no hay que ir más allá que el cumplimiento de las leyes. Pero creo que es importante analizar esto de una forma un poco más detallada. Todos creo que compartiríamos, y por lo menos no creo que nadie diga en público, que es bueno evadir impuestos, saltarse las leyes. De hecho, creo que el gran desafío que tiene el Perú precisamente es conseguir que una gran parte de la economía y de la sociedad que todavía funciona en la informalidad empiece a pasar a funcionar en la formalidad. La informalidad creo que es, tal vez para los turistas, eso ya no sirve. Lo que sirve es la formalidad. Dar lo que se ofrece, cumplir con las obligaciones legales, participar también en el esfuerzo tributario, porque los impuestos es el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada, a fin de cuentas. Y la pregunta es, ¿basta solo con cumplir las leyes o es exigible a las empresas que no utilicen mecanismos que pueden ser legales, pero que pueden ayudar a reducir el pago de impuestos? Lo que se llama la elusión fiscal. Utilizar paraísos fiscales, utilizar la transferencia de beneficios de un país a otro, en el caso de multinacionales, utilizar en definitiva los huecos que permita la ley para pagar menos impuestos. Cuando uno ve el pago de impuestos como una competencia directa entre los accionistas y el Estado o la sociedad, lo que paga un impuesto deja de ir a los accionistas y va a la sociedad. Lo que no paga un impuesto deja de mandarlo a la sociedad y va a los accionistas. Cuando uno lo mira de forma tan reducida, puede parecer que efectivamente hay que buscar todos los mecanismos para reducir el máximo posible el número de impuestos. Sin embargo, lo que muchas empresas están empezando a desarrollar cada vez más es explicaciones de cómo cumplen cabalmente sus obligaciones tributarias. Ya no sienten que tengan que ocultarle a sus accionistas que están pagando impuestos, porque cada impuesto que pagan, cada dólar en impuestos significa $1 menos en dividendos para los accionistas. Les trasladan a sus accionistas que cumplen a cabalidad sus obligaciones fiscales. Y los accionistas, cada vez más, sobre todo fondos de inversiones norteamericanos, de los países escandinavos, que tienen una gran capacidad de inversión en empresas, cada vez exigen más que les den una información cabal de cómo se cumplen las obligaciones tributarias. Porque no tener esa información es tener una venda sobre un tema de enorme sensibilidad en la viabilidad futura de la empresa. Por lo tanto, cada vez es más exigible también desde el punto de vista de la responsabilidad social el comportamiento, un determinado comportamiento fiscal de las empresas. Y todo esto tiene que ver con lo que les señalaba antes. Tenemos que situarnos, alinearnos todos en el mismo tren, en el mismo barco, remando en la misma dirección. Podemos encontrar muchas metáforas, pero todos tenemos que ir en la misma línea para contribuir a reforzar, a transformar, a mejorar las políticas públicas, entre ellas, qué duda cabe, también y fundamentalmente la de educación. Y esto es fundamental porque necesitamos ciudadanos bien formados, personas bien formadas que contribuyan a mantener la dimensión económicamente sólida del crecimiento, porque necesitamos ciudadanos con valores que exijan y que contribuyan a que este desarrollo también sea socialmente equitativo, porque necesitamos tener también una visión de nuestra responsabilidad con el medio ambiente, que no es por conservar elementos, sino que es por saber que vivimos en una nave espacial con recursos limitados que va por el espacio. Y si se terminan esos recursos, si la llenamos de basura, no hay una nave de recambio a la que mudarnos, es donde estamos. Y si no somos nosotros, serán nuestros hijos, nuestros nietos, los que paguen las consecuencias de haber nosotros gastado su factura ecológica, haber nosotros consumido lo que les tocaba a ellos, haberlo derrochado nosotros y no haber guardado para ellos. Por lo tanto, contribuir desde la responsabilidad social, también a través del pago de impuestos adecuados, al reforzamiento de políticas públicas, es fundamental para que nuestra economía siga creciendo de manera competitiva, para que lo haga desde bases éticas sólidas y para que lo haga ofreciendo de verdad igualdad de oportunidades que hagan que nuestra sociedad
sea la sociedad más justa, más equitativa que queremos para el futuro y que nos merecemos además.